Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a hablar sobre el texto La muerte del autor de Roland Barthes. Barthes, como quieran, no sé cómo se dice. Para los que no lo conocen, Roland Barthes fue un escritor, ensayista, filósofo y semiólogo francés del siglo XX. Nació en 1915, murió en 1980, producto de un accidente de tránsito. Mucha mala suerte. Pero bueno, vamos a hablar de la muerte del autor. Básicamente, lo que hace Barthes para comenzar su teoría de la muerte del autor es extraer un fragmento de una obra literaria y se realiza una pregunta. ¿Qué hace Barthes? Agarra la novela Sarracine de Honoré de Balzac, un escritor novelista francés del siglo XIX, agarra ese fragmento y se hace una pregunta que decanta en una serie de preguntas. ¿Qué se pregunta Roland Barthes? ¿Quién está hablando así? ¿Quién habla así? ¿El autor Balzac? ¿El individuo Balzac? ¿El héroe de la novela o la sabiduría universal? Este último término quizás se comprenda mejor a medida de que uno va recorriendo el texto. Pero bueno, Barthes igualmente nos da una respuesta tentativa. ¿Cuál es la respuesta que nos ofrece Barthes a su propia pregunta? Bueno, Barthes nos dice que jamás será posible averiguar quién está hablando en una obra literaria. Jamás, no vas a saber quién está hablando. ¿Pero por qué? Da un motivo. Uno puede estar de acuerdo o no, pero Barthes nos dice que la escritura es la destrucción de toda voz, es la destrucción de todo origen, es la destrucción de toda identidad. Básicamente, Barthes nos dice que la escritura es un lugar neutro. Para comenzar con esta muerte del autor, lo que hace Roland Barthes es desarrollar un recorrido histórico de lo que es la figura del autor. La figura del autor en el ámbito de la sociedad, de la literatura, de la cultura, de la historia. Hace un análisis de cómo ha ido evolucionando tal figura. Entonces, lo que hace Barthes es pensar al autor en su contexto histórico. ¿Por qué? Bueno, porque Barthes opina que el autor es una figura moderna producida por nuestra sociedad. ¿Qué hace Barthes? Barthes lo piensa en términos de hechos históricos. Barthes piensa al autor como una consecuencia de diversos hechos como son el empirismo inglés, el racionalismo francés, la reforma protestante, el capitalismo, el positivismo. Bueno, para Barthes, el autor es consecuencia de todos esos hechos. A su vez, lo que hace Barthes es mencionarnos a la concepción antigua del autor. Esta concepción antigua, que no es tan antigua, dado que predomina nuestra cultura de pensamiento común, es una concepción que tiene de forma tiránica al autor como centro. ¿Qué es lo que más importa? La persona del autor, su historia, sus pasiones. Pero ¿qué es lo que le molesta a Barthes? ¿Por qué tiene tanta bronca con esta concepción? Bueno, porque Barthes habla de una crítica que busca explicar la obra en aquel que la haya producido. ¿Cuál es el problema? De que no podés explicar, según Barthes, el significado de una obra literaria según lo que le pasó al autor cuando, no sé, tenía 22 años. Bueno, una vez que Barthes plantea esta serie de problemas, ya planteó el problema de la pregunta de quién está hablando así en la obra literaria, ya se preguntó, se cuestionó la figura del autor en su contexto histórico y cómo influye en la crítica antigua, que a su vez es moderna. Bueno, ¿qué hace Barthes ahora en el texto? Bueno, busca, por así decirlo, aliados en el campo de la literatura. Busca personas que con sus manifestaciones ayuden al derrumbamiento del autor. En primer lugar, nos menciona al poeta y crítico francés Stéphane Mallarmé. No sé cómo se pronuncia tampoco, son todos franceses. Yo no hablo francés, por ahora. ¿Qué es lo que plantea Mallarmé? Bueno, Mallarmé plantea la necesidad de sustituir al propietario del lenguaje por el propio lenguaje. ¿Por qué? Dado que es el lenguaje y no el autor el que habla. Es el lenguaje y no el autor el que habla. Dos veces porque a mí me costó entenderlo bastante. Mallarmé nos dice que escribir consiste en alcanzar ese punto en el que el lenguaje actúa. En otras palabras, dice que ese punto es un lugar en el que el lenguaje performa. Atención a esta palabra porque es re importante.
No me sé bien el significado técnico de performar, se los voy a dejar acá abajo, pero es muy clave para entender cómo funciona la vida del lenguaje en la escritura. Sonó medio raro, pero quizás me entiendan. En conclusión, lo que hace Mallarmé es suprimir la figura del autor en beneficio de la escritura. Y en consecuencia también aparece la figura del lector, que lo vamos a ver después. Chao autor. O la escritura, aparece el lector. Básicamente eso es lo que nos plantea Mallarmé y de lo que se agarra Barthes. Por otra parte, Roland Barthes trae a cuestión, la figura de Paul Valéry, un escritor y filósofo francés de nuevo, francés, el cual reivindica la condición esencialmente verbal de la literatura. Reivindica la condición esencialmente verbal de la literatura ante cualquier recurso que tratase la interioridad del autor. ¿Por qué? Porque, bueno, Valéry consideraba a esta interioridad del autor como un análisis que era mera superstición. Una vez que Barthes nos habla de Valéry, de Mallarmé, todo esto, bueno, le da fuerza a su teoría, lo justifica, le da más argumentos. Una vez que hace todo esto, nos habla de dos tipos de creadores. Por un lado tenemos al autor y por el otro lado tenemos al escritor moderno. El autor es aquel al cual se concibe como el pasado del propio libro. Es el autor el que lo nutre. ¿Por qué? Bueno, porque el autor existe antes que él, lo nutre, vive, sufre y piensa para él. Por otro lado, también tenemos al escritor moderno, el cual es un sujeto que nace con el texto, dado que para Barthes no existe otro tiempo que no sea el de la enunciación. Todo texto está escrito eternamente aquí y ahora. Esto también se debe a que el escribir ya no es un acto de registro, no es un acto de representación, sino que es un acto performativo. El escritor moderno traza un campo sin origen, o al menos el único origen que puede llegar a tener es el mismo lenguaje. Por otra parte, Barthes aborda la cuestión del texto. ¿Qué nos dice sobre esto? Bueno, para él no está constituido únicamente por una fila de palabras de las cuales se desprende un significado o un sentido último. No, para él el texto es un lugar, un espacio que está formado por múltiples dimensiones. Un lugar que está formado por múltiples dimensiones en el cual contrastan y concuerdan múltiples escrituras. Este texto es para Barthes un tejido de citas que proviene de los 1000 focos de la cultura que existen, o existieron y van a existir en un futuro. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice esto Rolando Barthes? Porque el escritor imita siempre un gesto anterior, nunca es original. ¿Por qué? Porque su único poder, el único poder que tiene el escritor, es nada más el de mezclar las escrituras. Este escritor se expresa por medio de un diccionario ya compuesto. Quizás esta parte suene medio filosófica del lenguaje, la literatura, de los libros, del texto, de lo que sea, pero realmente Barthes comprende al libro como un tejido de signos. Para Barthes, el libro, el texto, es una imitación perdida que retrocede infinitamente. Es por todo esto también que si tenemos en cuenta todas las consideraciones que nos va diciendo Roland Barthes, que se torna un poco imposible el querer descifrar un texto. ¿Qué nos dice Barthes? ¿Qué nos sigue diciendo? Que si uno al texto le asigna un autor, es como imponerle un seguro, es como proveerlo de un significado último, en otras palabras, es cerrar la escritura. Por otra parte, lo bueno que tiene Roland Barthes, al menos desde mi perspectiva personal, es que a pesar de sus constantes críticas, siempre propone algo nuevo o algo superador. ¿Qué nos trae ahora? Bueno, Barthes habla de la escritura múltiple. ¿Qué es la escritura múltiple? Bueno, es ese lugar en el que todo se está por desenredar y nada por descifrar. Esto es muy importante. Todo se está por desenredar y nada por descifrar. Barthes piensa a la estructura de la literatura como si fuera una red, la cual puede seguirse y reseguirse en todos sus niveles, en todos sus nudos, pero la misma en sí no posee ningún fondo. Entonces, Barthes nos dice que el espacio de la escritura debe ser recorrido, pero no puede ser atravesado. ¿Por qué? Bueno, porque es la escritura
la que instaura sentido sin cesar, y es esta misma, es la escritura, la que siempre acaba por evaporarlo. En consecuencia, tenemos una escritura que rehúsa de la asignación última del sentido. ¿Y esto qué genera? ¿Qué hace? Que entre en una actividad como contrateológica y revolucionaria del lenguaje. Dado que si la escritura rechaza a la detención de un sentido único, en parte es como rechazar a Dios, a la razón, a la ciencia o a la ley. Bueno, ya cerrando un poco el tema, Barthes llega a una serie de conclusiones finales, como ya dijimos anteriormente, en la que nos dice que un texto está conformado por múltiples escrituras provenientes de varias culturas. Esto es re importante. ¿Y qué pasa? Estas escrituras, que provienen de diversas culturas, entre ellas se crea un diálogo, se crea una parodia, se crea una contestación. Toda esta multiplicidad debe ser recogida por el lector. ¿Por qué? Bueno, porque el lector, según Barthes, es el espacio en el que se inscriben todas estas citas que conforman la escritura. La unidad del texto no está en su origen, sino en su destino. Y este destino ya no es de índole personal, dado que el lector es un sujeto sin historia y sin biografía. Todo concluye dándole la vuelta al mito. El nacimiento del lector se paga con la muerte del autor. Roland Barthes.